Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre a esta hora el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. En Europa sigue la reunión de lo que llaman el Grupo de los Siete, que son las grandes economías del mundo, factores fundamentales en el nuevo orden internacional. Por supuesto, una de las figuras centrales son los Estados Unidos y los problemas del Medio Oriente están presentes, como también la situación de Rusia y Ucrania. Precisamente el presidente estadounidense Donald Trump prometió hacer todo lo posible para poner fin a la guerra de Ucrania después de que los aliados del Grupo de los Siete acordaron durante una cumbre en Francia aumentar la presión sobre Rusia. Y naturalmente el tema del Medio Oriente tampoco está ausente, pero por ahora lo importante para los europeos es el peligro que pueda representar en el futuro Rusia muy cerca de sus fronteras y por eso la admisión de nuevos miembros a la Unión Europea, igualmente para los Estados Unidos tener la fortaleza de un pacto permanente con los europeos en la defensa de la OTAN. El presidente estadounidense Donald Trump prometió el martes hacer todo lo posible para poner fin a la guerra en Ucrania, después de que los aliados del G7 acordaran durante una cumbre en Francia aumentar la presión sobre Rusia. El republicano se reunió durante unos 20 minutos en privado con su par ucraniano Volodymyr Zelensky y según un participante, Trump lo felicitó por el desempeño del ejército ucraniano en el terreno y afirmó que hablaría con el presidente ruso Vladimir Putin el domingo. Tuvimos una reunión muy buena. Mire, Rusia debería llegar a un acuerdo. Rusia ha perdido una cantidad enorme de personas y Ucrania también. El mes pasado perdieron 35,000 soldados entre ambos bandos. La media mensual ha sido de 25,000 personas. En tanto, los líderes de Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido acordaron aumentar la presión sobre Rusia, proporcionándole a Ucrania medios de defensa y para consolidar sus avances. El primer ministro británico Keir Starmer y su par canadiense Mark Carney anunciaron también nuevas sanciones contra la llamada flota fantasma usada por Rusia para transportar petróleo, pese a las sanciones occidentales. Estados Unidos suspendió algunas sanciones al petróleo ruso por el aumento del precio del crudo por su guerra contra Irán. Y las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania bajo mediación estadounidense están totalmente estancadas desde el inicio del conflicto en Medio Oriente el 28 de febrero. Mientras tanto, en el mundo de las religiones, el Papa León XIV elogió el acuerdo marco para la paz anunciado por los Estados Unidos e Irán como el resultado de un buen trabajo de diálogo y negociación. Es importante señalar que el Vaticano es el más pequeño estado del mundo, menos de 1 kilómetro cuadrado, pero no solamente es iglesia, sino un estado, tiene representación diplomática y también va a las Naciones Unidas. Es una voz escuchada por el planeta y cuando el Papa habla, sobre todo papas como los dos últimos, y especialmente León XIV, que sigue las enseñanzas de León XIII en materia social, es importante oír su voz y sobre todo el llamado a la paz permanente, a la negociación, como lo establece la Carta de Naciones Unidas en el artículo 33, resolución pacífica de las controversias internacionales. Veamos lo que dijo el Papa. El Papa León XIV elogió el miércoles el acuerdo marco para la paz anunciado por Estados Unidos e Irán. Ambas partes, que contaron con la mediación de Pakistán, alcanzaron esta semana un memorando de entendimiento para poner fin a la guerra en Medio Oriente, algo que el pontífice calificó como el resultado de un alentador trabajo de diálogo y negociación. Expreso mi gratitud a los países que se han empeñado para favorecer el encuentro entre las partes y hacer posible este acuerdo. Espero que este acuerdo pueda contribuir a reforzar la confianza mutua, la seguridad y la estabilidad en Medio Oriente, promoviendo vías de diálogo y cooperación entre los pueblos. La sicurezza e la stabilità nel Medio Oriente, promuovendo percorsi di dialogo e di cooperazione tra i popoli. El Papa también pidió que se abran caminos de diálogo que propicien una paz justa y duradera en Ucrania. Este conflicto, desatado por la invasión rusa en febrero de 2022, es el más sangriento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial y dura ya más que la Primera Gran Guerra. Una gran fiesta nacional celebrando el Día de Portugal hicieron acá los diplomáticos y cónsules acreditados en Venezuela. Además, un hecho importante es que no celebran con un héroe o con una batalla gloriosa, sino con un poeta como Camões y en función de la migración que está en todas partes de Portugal. Por eso, al Portugal celebrar su Día Nacional y compartir su riqueza histórica con Venezuela a través de su agenda cultural, allí estuvimos. Y hoy le traemos esta nota realizada por nuestro equipo de producción con todos los detalles donde coincidieron
embajadores, diplomáticos acreditados en Venezuela, venezolanos y portugueses, invitados también, como también el vicecanciller para América Latina, el vicecanciller para Europa y también para Estados Unidos, igualmente con personajes del mundo cultural, de las universidades, en ese sentido de hermandad entre Portugal y Venezuela, cuya migración ha sido importante y cuya presencia es permanente en nuestro país, como ahora también venezolanos en Portugal, hermanados por el mismo destino de Iberoamérica. Con esta nota vamos al corte y seguimos con las entrevistas de siempre. Cada 10 de junio Portugal recuerda su identidad celebrando su Día Nacional, una fecha instaurada en 1944 para conmemorar el aniversario de muerte de Luís Vaz de Camões, el célebre poeta portugués. En esta celebración, la Embajada de Portugal decidió presentar una programación cultural para celebrar el aniversario del país. Aquí acompañamos a todo el equipo de la Embajada de Portugal para la presentación de su agenda cultural. El Dia Nacional de Portugal é um dia que celebramos desde 1139. Temos quase 900 anos de idade, uma história singular. Temos portugueses e luso-descendentes em todo o mundo e los celebramos também neste dia. E celebramos também Luís Vaz de Camões, um dos maiores poetas da humanidade, que ha escrito uma obra fantástica chamada Los Lusíadas, transmitiendo-se en verso lo que ha sido la epopeya marítima de los portugueses. Los portugueses han sido el primer pueblo en el mundo a, por lo mar, conectar, unir todos los continentes. Europa, África, Asia y América. Lo hemos hecho eso en el siglo XVI y desde entonces tenemos portugueses, luso-descendientes en todo el mundo. En Venezuela, la comunidad portuguesa y luso-venezolana es una comunidad totalmente maravillosa. Totalmente por sua integração, por seus valores, por la forma armoniosa como ha venido aqui nesta região, e não é recentemente, desde o século XVI que há portugueses em Caribe, nesta região, e a comunidade se ha integrado totalmente, como lo ha dicho muy bien, em sua história de vida, em sua alma, em sua dimensão interior, são tão venezuelanos como portugueses. E essa é uma riqueza maravilhosa. E, portanto, aqui vamos a celebrar de forma muito positiva também, muito alegre, a Portugalidade. Hemos empezado já. Hemos empezado o dia 9 com uma parceria que agradeço que muito nós valorizamos com a alcaldía de Chacao. E hemos protagonizado na belíssima Plaza Gran Colômbia, no centro de Chacao, uma cerimônia muito bonita, muito formal, mas também muito cultural, com música, gastronomia, de izamento de bandeiras de Portugal, de Venezuela, com audição de los hinos, com a presença não só de portugueses e de amigos de Portugal, como de los vecinos, todos. Ha sido comunitario y muy bueno. Bueno, la área cultural siempre es importante porque es una manera, es un lenguaje universal que transmite toda una idiosincrasia, una historia, un conjunto de tradiciones. En Venezuela, donde hay una colonia portuguesa tan importante, una comunidad portuguesa tan fuerte, es muy importante esa demostración de nuestro aporte cultural a la sociedad venezolana. El Día de Portugal es un día muy especial para todos los portugueses en todo el mundo. Recuerda siempre que Portugal va más allá de su frontera física, donde hay un portugués, está Portugal. Y Venezuela es uno de esos ejemplos, tiene una de las comunidades más fuertes en todo el mundo de portugueses, de la diáspora portuguesa, y donde hay los portugueses, aquí está Portugal. Y recordemos que es una comunidad muy querida por la sociedad venezolana. Y claro, la UCB es un espacio de divulgación de la cultura portuguesa desde hace más de 30 años. Recordemos que el Instituto Camões de Portugal tiene un convenio con la Universidad Central hace más de 30 años para la divulgación de la lengua portuguesa. Ahí se han formado muchos jóvenes venezolanos en investigación, traducción, interpretación del portugués, muchos de los cuales están dando clases en las escuelas en Venezuela donde se enseña el portugués. La Embajada de Portugal, en compañía del Instituto Camões, busca precisamente en este día exaltar la importancia del idioma portugués, una parte fundamental de esta celebración. Por esta razón, la Embajada de Portugal ha invitado a toda la comunidad portuguesa radicada en nuestro país a que asistan a estos dos conciertos para celebrar el Día Nacional.